Desgraciadamente, lo que para nosotros es una anormalidad, que es un atentado terrorista que nos ha marcado para siempre, ambos atentados, en Israel, en estos 77 años de vida, demasiados atentados terroristas han sido parte de su realidad, casi, bueno, una cotidianidad con la cual Israel ha aprendido a convivir rápidamente luego de un atentado. Ese país sigue adelante. Y vamos a ir a Israel donde, usted sabe, no hay calma. Anoche nos anoticiábamos, entre otras cosas, que el presidente sirio al-Shahara, bueno, ha emprendido viaje junto a toda su familia de Siria, dicen a Turquía, alguna revuelta interna, no hay mucha claridad, pero esto tiene que ver con lo que está pasando en Siria, entre otras cosas, con los drusos, la intervención de Israel y todo lo que ahí está aconteciendo en una región, otra vez que usted sabe, no tiene casi un minuto de calma. Si a eso le agrega el lamentable episodio de este bombardeo de Israel que hizo impacto en la única iglesia católica ahí en Gaza, muertos y heridos, la conmoción del mundo, sumado a, ¿qué más le puedo decir? Que todavía no tenemos ningún acuerdo y cese el fuego del cual tanto se esperaba y los rehenes no pueden esperar. Con este marco saludo ya mismo, no sé qué edad tenía, pero me imagino que era muy niño, Jonathan Meta, si es que había nacido hace 31 años, ahora le vamos a preguntar. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Un placer estar con vos siempre. Sí, había nacido. Tengo una historia, no recuerdo muy bien el día, pero tengo una historia muy graciosa del día, o no sé si graciosa, pero me parece que muestra un poquito lo que sucedía. Yo estaba con mi familia en Estados Unidos en ese momento. Si no me equivoco, era el Mundial del Sí, claro, 94. Creo que fue el día después de la final. exactamente. Eh, y mis padres estaban viendo la tele y estábamos en un hotel y mi papá pregunta por qué estaban repitiendo las imágenes del atentado a la embajada. Este, pero bueno, evidentemente eso muestra, ¿no? Dos veces en 2 años, la Argentina fue atacada y la comunidad judía de Argentina fue atacada. Eh, lo cual muestra claramente, ¿no? Cuando nosotros discutimos sobre Irán y el poder de Irán, y de los tentáculos y de los proxies, es algo que a los argentinos nos llega muy de cerca. Absolutamente. ¿Qué edad tenías, Johnny? Y hace 31 tenía 6 años. Bien, es decir, alguna conciencia te quedó de esas imágenes, claro que sí. Sí, y más que nada del cambio, te voy a decir, del cambio en la comunidad judía, ¿no? De los pilotes, de la seguridad, de eso soy más consciente todavía, de cómo cambió mi vida, como era Janij, chiquitito, iba a los Majanot, iba a la Tenuá, y en eso soy más consciente, en cómo cambió todo de repente con seguridad, con una diferencia muy grande, eso sí. La onda expansiva que tuvo todo tipo de consecuencias. Vamos a un poco a esa realidad que traté de alguna manera de por lo menos enunciar en lo mínimo, pero hay mucho más. Cuéntanos. Hay mucho más, mira, sucedieron tres eventos en las últimas 24 horas, 48 horas, que me parece que marcan un poquito lo que está pasando a nivel interno y a nivel externo. Los tres eventos son obviamente lo que sucedió en Siria y un comunicado que acaba de dar el gobierno de Israel hace tan solo un par de horitas que no sé si lo contaste y si no lo vamos a contar ahora. Punto número dos, la reacción del embajador a la violencia de los colonos, del embajador norteamericano, lo cual fue muy interesante. Y punto número tres, me parece a mí un punto también de inflexión, el ataque contra una iglesia en la cual, entre paréntesis, el párroco es argentino, un amigo de Francisco, en Gaza. Estas tres cuestiones me parece que están demostrando un poquito cómo están funcionando las diferentes políticas. Mira, para empezar por Gaza. En Gaza no está claro para nadie en Israel.
¿cuál es el objetivo de esta guerra? En este momento, ¿cuál es el objetivo? Claro, uno podría decir el objetivo a grandes rasgos es liberar a los secuestrados o generar las condiciones o eliminar a Hamas, pero a esta altura el ejército propio, y estamos hablando ya del segundo jefe de Estado Mayor que dice lo mismo, porque pusieron a Eyal Zamir en lugar de Herzi Halevi, porque Herzi Halevi ya estaba incomodando a la política con sus dichos de no vamos a poder a través de una guerra eliminar a Hamas, no vamos a poder sacar a los secuestrados, y ahora viene Eyal Zamir, este jefe de Estado Mayor, que es más de ataque, más ofensivo, y dice exactamente lo mismo. No, es muy difícil entender cuál es el objetivo de la guerra en Gaza todavía, y me parece que lo que sucedió en la iglesia muestra todavía más que es más difícil. Y acá quiero decir una cosa. Yo el otro día estaba discutiendo con un amigo que él me decía, mirá, yo hablé con un amigo mío que está en Gaza, que es combatiente en Gaza, y él me dijo, los gazatíes no pueden ir a ningún lado porque las ciudades dejaron de existir. Por lo tanto, las ciudades humanitarias que quiere hacer Katz son algo bueno, me decía él. Y yo le decía, mirá, cuando a Israel lo acusan de crímenes de guerra, no es porque los gazatíes no tienen a dónde volver. Que no tengan a dónde volver es el resultado. La pregunta es si fue un objetivo la destrucción completa de Gaza para poder alcanzar la expulsión de los gazatíes, por ejemplo. Y las cosas que están sucediendo últimamente están llevando cada vez a que más gente se pregunte cuál es el objetivo y si no cambió el objetivo de la guerra y ahora es limpiar Gaza. En ese sentido, ¿qué está pasando en las negociaciones? Yossi Yoshua, un periodista de Yediot Ahronot, dijo algo que no sé cuánto resonó, Miki, afuera de Israel. No sé cuánto resonó dentro de Israel tampoco. Yo lo comenté en mi programa varias veces, pero no sé cuánto resonó. Él dijo que Netanyahu le dijo a Trump que necesitaba una semana más para llegar a un acuerdo. ¿Y por qué necesitaba una semana más? Porque el miércoles que viene empieza el receso de la Knesset. Y si empieza el receso de la Knesset, Ben-Gvir y Smotrich pueden llorar, pueden patalear, pero no pueden votar lo que sería el voto de desconfianza o la caída del gobierno en el pleno de la Knesset. Por lo tanto, él necesita que el acuerdo se firme a partir del miércoles. Esto es lo que publicaba Yossi Yoshua y él decía, no sé qué le ofreció a cambio a Trump, pero Trump aceptó. Lo que venimos viendo desde que Yossi Yoshua dijo esto es que Israel día a día va soltando mucho más la cuerda en las negociaciones. En un momento nos queríamos quedar en todo el corredor Morag, después sacamos Morag. Las ciudades humanitarias fueron el nuevo sueño de la extrema derecha de Israel. ¿Qué termina pasando? Bueno, muchos funcionarios están hablando con medios internacionales diciéndoles, bueno, las ciudades humanitarias fueron un concepto, una idea. ¿Te acordás cuando Trump dijo lo mismo de su idea de comprar Gaza? Se van tirando para atrás. Hoy que nos enteramos, Israel aceptó quedarse en un perímetro de hasta 1 kilómetro dentro de Gaza, algo que jamás acepta porque es volver la situación a como estaba hasta el 18 de marzo que Israel atacó. O sea, día a día nos vamos enterando de pequeños avances que nos van haciendo entender que estamos cerca de un acuerdo, pero que faltan detalles que se van controlando día a día. Por lo tanto, yo no digo la información de Yossi Yoshua es cierta, pero pareciera ser que hacia allí vamos, que vamos a tener un acuerdo para jueves, viernes de la semana que viene, sábado, domingo, digamos, pero después del miércoles, que es el último día de la Knesset. Bien, veremos si eso es así. Me quedó una duda solo, y usted sabe los detalles. En realidad, después de la última moción de desconfianza, que fue hace poco, hay un periodo de 6 meses, entiendo, donde no se puede volver a plantear esto, con lo cual, digamos, es verdad, ya hoy el gobierno está muy debilitado, la salida de los partidos ultraortodoxos y, bueno, si tanto Smotrich como Ben-Gvir, los partidos nacionalistas religiosos, también decidieran salir, bueno, quedaría en minoría, pero formalmente el gobierno tiene, digamos, el primer ministro, vamos a decirlo así, la posibilidad todavía de estirar los tiempos, incluso si queda en minoría. Acá hay que aclarar algo. La ley establece ese periodo de 6 meses, pero si hay un cambio de circunstancias, según la ley se puede volver a presentar el proyecto. ¿Qué es el cambio de circunstancias? Es una cuestión interpretativa.
Entonces, generalmente las leyes tienen esto, nosotros los abogados la presentamos mucho en cuestiones de escarcelaciones, las escarcelaciones, por ejemplo, también tiene un límite de 3 meses a 5 meses, pero si hay un cambio de circunstancias y es algo que es muy amplio y se puede usar en cualquier momento. Bien, claro, y si quedara en absoluta minoría sería ese cambio de circunstancia. ¿Qué más tenemos entonces, Johnny? El segundo punto me parece interesante, habiendo pasado por Gaza y mostrando cómo ahí funciona un poquito la negociación a nivel internacional. Hay algo muy interesante que se está dando con el embajador de los Estados Unidos en Israel. El embajador de los Estados Unidos en Israel estuvo en el juicio de Netanyahu. Esto muestra un apoyo a Netanyahu y a esto que marcaba Trump de no entiendo por qué sigue el juicio. A mi criterio representa haber cruzado todo tipo de límite Usted de estudió lo que ciencias es. políticas, ¿no? Eso no se llamaba en una época intervención en asuntos internos, me decían. Exactamente, es una intervención clarísima. ¿Por qué un embajador de un país tiene que ir a apoyar a un primer ministro en el marco de un juicio? La verdad es que es una locura. Ahora, cuando uno se pone a ver, hubo dos actitudes del embajador de Estados Unidos que enojaron mucho a Netanyahu personalmente y a este gobierno. Las dos actitudes fueron primero que él calificó, justo unas 24 horas antes de caer en el juicio, calificó de terrorista el acto en el cual mataron a un joven de 20 años, a dos palestinos, pero uno de ellos era un palestino, un joven palestino de 20 años que tenía ciudadanía norteamericana, entre paréntesis, de Tampa, Florida, de donde es la familia de mi mujer, creo que ya lo había comentado. Entonces, el producto de esta situación, Huckabee, porque el embajador de Estados Unidos, porque ve que era un ciudadano norteamericano, dice, mirá, esto fue un acto terrorista y tienen que hacer algo para controlar a los colonos. Cambio de 360 grados de la postura que venía teniendo Huckabee. Y después de eso, sucedió, entre paréntesis, Israel no considera estos actos un acto de terrorismo. Israel, o por lo menos el ministro de Defensa, Israel Katz, considera que el terrorismo judío no existe, ¿no? Los arrestos administrativos, según él, solo se pueden llevar a cabo si sos árabe. Si sos judío, entonces lo que haces es, tenés que ser reinsertado en la sociedad, más garantista que Zaffaroni, digámoslo en lenguaje argentino. Y lo otro que sucedió con Huckabee, con el embajador norteamericano, fue que él le dijo a Israel que la política que estaba aplicando de visado para los evangélicos era discriminatoria y que si no cambiaba eso iba a terminar hasta afectando la visa de los israelíes de turistas a Estados Unidos, algo que al gobierno lo pondría en un lugar de impopularidad mucho más grande que todo lo que está pasando, increíblemente. ¿Qué pasó con la Por lo visa de tanto, los evangélicos? Cuéntanos, no sabemos. Bueno, Israel estuvo, particularmente Moshe Arbel, que es el ministro de Interior, estuvo intentando negar visas a evangélicos. Hay muchos pasos que están dando desde el gobierno de Israel para que van en contra de ciertas minorías. No nos debería sorprender, no debería sorprender a nadie, pero particularmente en este caso, Israel estuvo negando visas evangélicos. Huckabee, que es una persona que es verdad que apoya a Israel, que habla de la anexión, que Y habla, que pero es no nos evangélico confundamos. además. Y que es evangélico. Exactamente. Él es evangélico, no es un judío nacionalista que vive en los territorios. Entonces me parece que quien haya decidido este paso, si fue Arbel o si fue de más arriba todavía, fue algo simplemente estúpido, pero muestra el caos en el que está el gobierno. Por eso yo decía, primer evento que muestra el caos es toda esta historia de lo que sucedió en la iglesia, la negociación que se estira, hay que saber por qué, según Yossi Yoshua por el gobierno. Acá cuando vemos la cuestión interna, caos en Judea y Samaria, el caos de las visas de los evangélicos que termina en una historia diplomática horrible. Y el tercer punto, me parece a mí, es esto, lo que sucedió en Siria, que muestra otro caos. El gobierno perdió el control por completo de la frontera norte en un momento, la gente cruzaba, iba y venía. Hay una excelente periodista que la debes conocer, Nicole Schmiel, ella es venezolana, estuvo en Night 24, y ella mostró desde su Instagram, el que no lo vio lo invito a ver,
cómo cruzaba caminando la frontera, cómo estaba abierta de par en par, un nivel de caos que pocas veces fue visto en Israel y que es digno de este gobierno que estamos teniendo. ¿Y qué sucedió? Israel dijo, no, tenemos que defender a nuestros hermanos sirios, a nuestros hermanos drusos. La historia de los hermanos drusos la podemos discutir otro día. Creo que toda esa historia de los lazos que nos unen con los drusos este, quedó completamente desmentida el día que en 2018 se aprobó la ley de nacionalidad, Joca León, que los deja como si fueran unos ciudadanos clase B. O sea, que los mismos que aprobaron esa ley me vengan a decir ahora que los drusos son nuestros hermanos de sangre, a mí me hace un poquito de ruido. Pero de todas formas, ¿Cuál es la es, diferencia, Johnny? Ya que te tengo que preguntarte, ¿cuál es la diferencia que tienen el estatus los drusos de cualquier ciudadano israelí? en los hechos, ninguna, pero hay una ley que se aprobó en el año 2018, que es la ley de la nacionalidad, la aprobó no este gobierno, pero la aprobó sí Netanyahu como primer ministro, hubo protestas por todos lados, que establece a Israel como un Estado judío y que establece diferentes cuestiones como la bandera, como el idioma, etcétera, etcétera, como principales del Estado de Israel. Y los que particularmente se quejaban ante esta ley eran los drusos, porque decían, nosotros también somos parte, nosotros vamos al ejército, no puede ser que no tengamos ningún tipo de representación en esta ley que habla de la nacionalidad o de las nacionalidades del Estado de Israel. Y los dejaron afuera intencionalmente a los drusos después de todas estas protestas. Por eso digo, en los efectos fue una ley declarativa, no tuvo ningún efecto. Creo que era una ley que buscaba tener efectos si es que se llegaba a sancionar otra ley que estaba en la reforma, que todavía no se sancionó, pero no tuvo ningún efecto a niveles prácticos, pero que un Estado declare de esta forma que hay ciudadanos clase A, ciudadanos clase B, era algo bastante complicado. Y lo que sucedió fue interesante porque Israel dijo, nosotros tenemos que defender y cada vez que haya una amenaza contra los drusos vamos a defender. ¿Qué anunció hoy el gobierno? Que van a dar 48 horas para que las fuerzas internas, sin, como siendo medio ambiguos, puedan actuar en Al-Suweida. Las fuerzas internas son las fuerzas sirias. ¿Por qué Israel hace esto? Porque tanto Estados Unidos como los países árabes con los que Israel quiere tener una relación, estoy hablando de Arabia Saudita, de Emiratos, todos estos países, están queriendo que justamente el monopolio del uso de la fuerza lo tenga Siria, lo tenga Ayara, lo tenga Al-Julani. Por lo tanto, están apoyando al Julani. Fíjate que Estados Unidos no salió a condenar los actos de las milicias estas. Al-Julani sí hizo una especie de condena, para mí muy lavada, no le creo, sinceramente, pero más allá de si yo le creo o no, a mí me cuesta ver en Al-Julani una persona que simplemente porque se pone en traje ya es distinto, pero más allá de lo que yo piense, que es lo de menos, Estados Unidos no condenó, muchos países no condenaron lo que estaba sucediendo con los drusos, y de hecho ahora Israel increíblemente le da 48 horas al gobierno para actuar. Insisto, muestra el caos. Bombardeamos Damasco en un momento y en otro momento decimos que actúen y se arreglen solos. No hay una política clara, ni en Gaza, ni en Judea y Samaria, ni en Siria, y esto es lo que estamos viendo últimamente. Johnny, hablaste de Giuliani, ¿qué se sabe de él? Porque anoche aparecía que casi, por lo menos se planteó en algunos lugares, había huido de Damasco junto a su familia, algunos dijeron rumbo a Turquía, ¿hay información? Yo también escuché que estaba saliendo para Turquía, pero por lo que tengo, él está en estos momentos en Siria. Por lo que consulté hoy por la mañana, él está en estos momentos en Siria y no corre peligro su frágil gobierno, hay que decirlo, el gobierno temporal de Al-Jurani es frágil, pero la verdad es que hay muchos intereses de muchas personas que lo quieren ver realmente, que quieren ver un éxito de Siria. Y acá hay que decirlo, es paradójico, pero los que no quieren un éxito en Siria, particularmente son los iraníes. Por lo tanto, que Israel participe también de la desestabilización del Yulani, mira, se dio algo muy interesante, si tengo un minuto lo quiero contar. Hay una cuenta de Twitter a nombre del hijo de Nasrallah. El hijo de Nasrallah murió hace mucho tiempo. Sabemos que murió hace mucho tiempo. Hay una cuenta de Twitter a nombre del hijo de Nasrallah que se encarga de transmitir publicidad, propaganda de Hezbollah y pro Irán. Y esta cuenta
decía justamente que al-Yulani estaba asesinando drusos y los estaba masacrando y no sé qué, y yo decía, podría ser la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, la del hijo de Nasrallah. O sea, en algún punto se encontraron los dos, hay un interés en común ahí, no digo que estén trabajando en común, no lo creo para nada, creo que Israel sí está en una especie de paradoja donde no sabe muy bien hacia dónde ir y por eso estamos viendo que hace 2 días atacábamos Siria y hoy declaramos 48 horas de hagan lo que quieran, nosotros no nos vamos a meter. La complejidad enorme de esa región donde hay tantos intereses, tantos grupos, tantas fracciones que una combate a la otra y entre todo eso, bueno, así está. Ni hemos hablado, y no lo vamos a tocar hoy, de cómo viene el tema Siria, porque claro, es Siria. El tema Irán, porque obviamente es un tema por sí mismo. ¿Qué pasa con Irán, las negociaciones de la Unión Europea, de los Estados Unidos, el temor del rearme, de hasta dónde quedó debilitado? Todo eso está dando vuelta y tantísimo más. Yo solo para cerrar quiero, además de agradecerte, recordar que esta semana por primera vez, de manera inédita, en la Knesset del Parlamento de Israel se recordó el atentado a la AMIA a 31 años y que ayer por la tarde en Kfar Saba también se realizó un recordatorio, entre otros, que tienen lugar en Israel justamente con una gran comunidad argentina, como es también este joven Jonathan Meta, que viven y hacen su vida en Israel. Johnny, a que tengamos ojalá un buen Shabbat, agradecerte como siempre y te vamos a estar escuchando no solo aquí el próximo viernes, si Dios quiere, sino también en las emisiones diarias de CAN que transmitimos a través de Radio High. Gracias, Shabbat Shalom y buenas noticias. Shabbat Shalom y buenas noticias para todos, Miki. Chau, chau. El doctor Jonathan Meta, panorama de noticias de Israel, claro, siempre extensivas, porque Israel es eso, Israel y lo que pasa alrededor.